Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Bueno, empezando ahorita, yo tengo una duda aquí para que nos platiques, Ulises. Tú eres fan de Godzilla, ¿verdad? Así como el monstruo. Yo soy el más fan de Godzilla. O sea, yo creo que de las primeras cosas que recuerdo de niño es haber visto en algún lado Godzilla y saber que ese iba a ser uno de mis personajes para toda la vida. Así, pero de las películas japonesas, Sí, o sea, probablemente alguna cosa en la tele o algo así que de niño te parece espectacular. O sea, ese fue mi Jurassic Park. Ya. Entonces no fuiste muy fan de la Godzilla del año 2000, creo, 2001. Es 98, ¿no? 98. La de Renault. Ajá. Bueno, mira, todavía no desarrollaba esta amargura que la gente que me conoce sabe que me caracteriza. Y no me pareció tan mal en su momento. Ahora entiendo que como una película de Godzilla, pues es algo que no se debió de hacer, ¿no? O sea, pero vamos, todavía estábamos en los 90, Ajá. Yo era un niño. Ajá. Ya sé que Toho no me pide mi opinión para hacer películas, pero era perdonable. Todavía no sabíamos la importancia de respetar al fandom, creo que es eso. Ok. Pero eso ya es ahora diferente para 2014. Eso es. 2014 sale producida por Legendary Pictures con el actor Bryan Cranston. Y Godzilla. Y el permiso de Toho otra vez. Ajá. Es que no entienden los japoneses, güey. A ver. Toma micrófono, Lucas. A ver, Godzilla es la representación de muchas cosas históricamente. Uno tiene muy ubicado al primer Godzilla de los 50 como una forma de representar la catástrofe japonesa y la bomba atómica, oponerse a la desdicha. Son estos símbolos y en ese sentido el primer Godzilla es muy poderoso. Él y la imagen, ¿no? Él y la metáfora. Pero, pues el dinero ha de ser padrísimo porque esta es una franquicia que lleva viva como 70 años y en general ha tenido sus momentos ridículos, ha tenido sus momentos más lúcidos como lo que hicieron con Godzilla Minus One, pero al prestarla a un contexto muy lejano al japonés, lo que pasó en el 98, tuvieron que haberse dado cuenta de que nadie iba a poder usar ese personaje de la forma correcta, ¿no? Creo que es eso. Y entonces para cuando llegamos a 2014 y te anuncian que ahí viene Godzilla estadounidense otra vez, yo desde el principio, te lo juro, en cuanto vi el anuncio dije, esto va a ser una cochinada otra vez. Se abre el debate, ¿no? O sea, hay gente que disfruta mucho de esto, que además forma parte de, en ese entonces, las incipientes, ¿cómo llamarlas? Universos, los incipientes universos cinematográficos. Sí. El de Godzilla está además integrado por King Kong, que, pues, no sé, habrá quien le haga sentido, pero yo nunca he entendido cómo King Kong puede competir en nada con Godzilla, ¿no? El asunto es que, pues, otra vez toman a la figura de Godzilla, le arrancan partes importantes, otra vez se siente como una película de acción, hay un momento en donde tienen que bajar a poner una bomba. Y además te lo vendieron con que Bryan Cranston iba no sé qué. Bryan Cranston sale como 15 minutos en la película. No sé, me parece una estafa, ¿no? O sea, yo lo recuerdo mal. Creo que ese es el punto. Y pues bueno, con ese momento de frustración y angustia de Ulises, les damos la bienvenida a un nuevo episodio más de A un cuarto de siglo. El programa donde vamos año con año descubriendo la historia del siglo XX, del siglo XXI. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa Enojado. y este es nuestro programa del año 2014. De hecho, técnicamente el primero de dos, ya verán, les platicaremos más al final. Pero sí, empezaba este 2014, empezamos con cine y hablamos de esta película de Godzilla, que además, lo mencionabas, era un intento más de competir con Marvel y el universo cinemático. Y tengo que decir que en alguna medida, no sé si a la par, pero lo logra. Sí, por lo menos lo logra establecer, ¿no? O sea, hoy en día siguen estas películas. Sí, creo que viene otra. Ajá. Exactamente, ¿no? Y lo que decías de King Kong, de hecho a mí me parece muy divertido porque es muy claro qué simboliza Godzilla, ¿no? Sí, ¿no? En su nacimiento, sobre todo. Por lo menos en su nacimiento, ¿no? Y esto quizás lo corto porque es un poco una tangente. Ajá. Pero ¿sabes cuál es
lo que muchos críticos de cine hoy en día dicen que es el subtexto del King Kong original. Sí me imagino, es racista, ¿no? Es el racismo, eso. Sí. No, o sea, es esta criatura que viene desde una tierra no civilizada, que llega a la gran ciudad, se vuelve loco y secuestra a una mujer blanca, ¿no? Sí, ¿No? me lo imaginé. Es el nacimiento de este subgénero de cine de terror donde el monstruo viene de lugares como Exótico. el Amazonas o África o cosas así. ¿Cuándo aprenderá? Y su último acto de villanía es secuestrar a una mujer blanca. Ay, Dios mío. ¿No? Hay un racismo de la ansiedad cultural de los Estados Unidos blancos, de la integración racial, ¿no? Déjame hacer un apunte muy rápido. Creo que una cosa que no te mencioné, pero que sí me molesta mucho del Godzilla del 98, Ajá. es que los estadounidenses, único país que ha osado usar armamento nuclear sobre una población civil, decide que en el guión de Godzilla 98 los responsables de que haya una lagartija nuclear son los franceses. En fin. Bueno, muy bien. Pues sí, ahí está. Pero bueno, ese era mi punto de que ciertamente a un nivel de subtexto Godzilla y King Kong deberían vivir en universos muy diferentes. Sí. Pero esto eventualmente nos llevaría a este universo de... No sé cómo le llaman, Monster Universe. El Monsterverse. El Monsterverse, ¿ok? El Monstruoverso. Ajá. De hecho, le da lo suficiente para tener otras 2 películas de él solo. Exacto. Y Luego la de King Kong. La de King Kong y luego Godzilla contra Kong. Sí. Pero, por ejemplo, también es el año en el que la segunda película más exitosa en todo el mundo fue El Hobbit parte 3. Hijo, man. Que, o sea... ¿Quieres hablar de Tolkien? No. Solo voy a decir que en el libro del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, que es el subtítulo de esta película, Sí. son como 3 páginas. Porque además el personaje principal, Bilbo Baggins, está inconsciente durante o sea, algo le pegan en la cabeza y está inconsciente Bueno. y cuando se despierta ya había acabado la Habría batalla. sido muy aburrido poner esa parte. Sí, Sí, ya estábamos en un punto ridículo de esto de las secuelas, ¿no? Ajá, sí, o sea, ahí tienes a Peter Jackson alargando Sí, lo más sí, posible sí. cada página del Hobbit para llenar su tercera película. Es terrible, o sea, para mí me parece... Y creo que la película más exitosa de ese año es una de Transformers. Otra de esas franquicias que... Es que este esfuerzo por hacer adulto algo que no es adulto, en lugar de darle un tratamiento justo, maduro, pero que conserve la esencia de las franquicias, a mí me parece... ¿Sabes? Estos sujetos que te malmiran porque eres infantil, pero es como... Sí. Eso también es inmaduro, güey. Sí, exactamente. Esos son esas películas. Sí, o sea, está hecha está hecha para niños de 15 años que quieren creer que ya no son niños. Sí. Entonces, sí, eso es una porquería. Entonces, por eso yo digo que fue un mal año para el cine. Y bueno, quería también tu opinión de otra película que sale este año, no de las de blockbusters, pero que fue una película importante, que de hecho en 2015 ganaría el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director, y que tendría mucha importancia para aquí los mexicanos, que fue Birdman, de Alejandro González Iñárritu, con Michael Keaton. Michael Keaton como el personaje principal. Una película que fue muy aclamada al nivel de producción, por esta idea de que está hecha como que parece que Una sola toma, una ¿no? sola toma. Pero a mí me parece una película que creo que nace del desprecio de ciertos cineastas al éxito del cine de superhéroes. Sí, yo creo que tiene ese componente, ¿no? O sea, el tema, el subtema, el segundo tema quizá, porque el primero tiene mucho que ver con esta parte como delirante de la ficción y el que representa la ficción, los actores, no sé. Tiene muchos temas, es una película densa. Sí, a mí me gusta, o sea, tiene un ritmito delirante que me pareció muy entretenido cuando la vi en el cine, la parte musical, la parte sonora es muy buena. El hecho de que el soundtrack sean puros son una batería. Sí, es muy, muy bueno. Tiene además intenciones artísticas reales que no las voy a calificar, ¿no? O sea, no creo que sean muy complejas ni muy elevadas, pero se atreve a pisar el terreno de lo artístico, entiéndalo usted como lo quiero entender, cosa que no todas las películas
por no decir casi ninguna, hace, Sí. ¿no? Y en ese sentido apuesta. Sí, Creo que es eso. tiene unas ambiciones muy interesantes. Eso es. Eh, Es una película que después de ver una vez en el cine, yo no me tomaría el tiempo de volverle a dar mucho más tiempo. O sea, Sí. no la volvería a poner. sí, no es una película que no he vuelto a verla en la última década, ¿no? Sí, O sea, sí. a lo mucho he visto videos en YouTube de gente analizando la técnica de cómo se realizó, porque hay un trabajo técnico espectacular de cómo mover una cámara, de cómo mapear un movimiento de cámara, de cómo organizar a los actores, a la iluminación, el audio, para que todos conjunte, ¿no? El baile de cómo filmaron Sí, Birdman sí, sí. es realmente notable. Pero no es la película que le dirías a tu novia, vamos a mi casa a ver Birdman, ¿no? O sea, Sí, no es la película que si me la encontrara en la televisión dijera, ¡ay, está Birdman en la tele! Y te quedas ahí, ¿no? y por el otro lado, yo creo que poquito, pero entra en esta familia de películas que por ahí hay gente que las eleva por encima de lo que en verdad son, ¿no? O sea, pienso un poco en el Joker, pienso en estas películas que es como, no, Sí. esto sigue siendo Hollywood, esto sigue siendo Sí, bueno, ya verás cuando lleguemos a Joker. Sí. Tengo mucho que decir Sí. sobre... Pero eso. Pero sí, o sea, también creo que a mí como mexicano tiene que ver un hecho de que mientras le tengo mucho cariño a Guillermo del Toro, a Alejandro González Iñárritu es como, ay, güey, me das tanta flojera oírte ¿En hablar. general o solo en esta película? No, en general siento que es alguien muy pretencioso. Bueno, en especial, no sé, o sea, a estos grupos, ¿no? Que la prensa extranjera llamó The Three De Three Amigos. Amigos, sí. Iñárritu siempre me ha caído. Digo, hablaremos el próximo año de su siguiente película, que fue la de The Revenant, Revenants. donde es más notable Sí, sí. muchos de sus problemas, ¿no? Esta es una película más pequeña, más fácil de filmar, Sí. ¿no? Pero sí creo que es alguien que siempre está presentándose. Es muy ambicioso, ¿no? Y eso se lo quiero reconocer. Pero a veces siento que su ambición cae mucho en la egocentría. O sea, Es peculiar, o sea, te doy la razón, ujú. pero yo siento que es una persona que como virtud tiene siempre rodearse de gente muy talentosa. Claro, eso no tengo duda. Ese fue el gran momento de éxito de Porque Iñárritu. además es consagrado con un Oscar, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿no? Sería como su periodo de gloria. Pero están pasando cosas interesantes en el cine mexicano al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Hemos hablado mucho de cómo estamos allá dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, y cómo este sexenio fue marcado por su relación con los medios de comunicación. Sale una película llamada La Dictadura Perfecta. Habíamos hablado de su director, Sí, y que siempre se me olvida su nombre. Sí. Soy lo peor porque cito mucho su trabajo, he comentado mucho su trabajo. Luis Estrada. Luis Estrada, sí. Su película del sexenio de Enrique Peña Nieto es La Dictadura Perfecta, ¿no? Mientras que El Infierno criticaba la relación del narcotráfico con el poder, esta se centra en la relación de los medios de comunicación con el poder, porque habla de Enrique Peña Nieto como el producto mediático, ¿no? El títere de Televisa. Sí. Yo ya lo mencioné. Ujú. Siento que siempre las películas de Luis Estrada piensan que son más inteligentes de lo que son. Sí. Esta en particular es aburridilla, pero bueno, o sea, sigue siendo sano tener en las carteleras algo de crítica al poder en cualquier momento, ¿no? Ujú. Eh, Sí, y bueno, y era muy fácil, era una crítica, estaba ahí presente, tenía mucho de dónde cortar. Sí, ¿no? claro. ¿No? ¿Quién sale? ¿Sergio Mayer? Sergio Mayer, creo que sí. Sí, es que, ¿sabes? Creo que incluso eso es lo que le quita un poco de humor, que es muy directo, ¿no? Que es Sí. O sea, digo, para mí uno de los mejores momentos porque uno de los personajes principales es el cuate que trabaja en un noticiario de televisión. Sí. ¿No? Y me acuerdo mucho de la escena. Empiezan con así como una sección noticiosa y te van guiando de cómo la van armando. Y este cuate dice, no, es que vas a ver, yo quiero revolucionar la televisión, no sé qué. Y la última escena es otra vez el noticiario donde están dando la misma nota. Sí. Y es la misma toma, no sé qué. Y la única diferencia es que abajo en el último tercio con el nombre del reportero le ponían su Twitter. ¿No? @ fulanito de tal. Era todo lo que le cambiaron al programa, ¿no? Esa me parecía maravillosa de cómo, ¿no?
digo, es una película muy cínica. Sí. Quizás demasiado cínica, es de esas de no hay forma de que las cosas mejoren, ¿no? Y es un poco frustrante en ese sentido. Pero bueno, ya hablaremos más de por qué teníamos esa sensación de, bueno, ya, Ajá, de que la cosa no iba para... que la cosa no iba a mejorar y que no iba a cambiar, ¿no? Sí. Aquí en México. Es comprensible por qué había esa frustración, ¿no? Pero bueno, lo tocaremos más adelante cuando hablemos más de política en este capítulo, ¿no? Ujú. Si quieres, vamos adelantándonos qué más había en temas más de la cultura pop. En temas de la cultura pop, una jovencita, rubia, Ajá. chica Disney, Ah, sí. que no sé si en la inmediatez, pero que venía del folk, Ah, hacia folk, country, hacia country, sí. country, sí, cierto, ya, sí. Nos bombardea con una de esas canciones que se te pegan al cerebro y no se te quitan con nada. Sí, saca su primer éxito fuera del mundo del country. Estamos hablando de Taylor Swift. Haters gonna hate, 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 hate. Shake it off, shake it off. Sí, caray, son estas canciones que uno no espera encontrarse en la vida porque se quedan para siempre. Yo de vez en cuando estoy haciendo algo todavía me sorprendo tarareando. Sí, probablemente la canción más pegajosa del enorme catálogo de Taylor Swift. Eso es debatible, pero bueno, se renueva, tal vez renuncia a su esencia, pero se renueva constantemente. Y ahora tenemos a una estrella ultramillonaria. Es la cantante más importante del planeta. Sí, O sí, sea, sí. Tiene poder político, sí, o sea, ¿qué opina Taylor Swift de la política? Bueno, yo no supero que el año pasado, cuando se agarró un novio jugador de fútbol americano, sí. el rating subía basado en la cantidad de veces que cortaban a ella viendo el partido en el palco. Y los Kaiser Chiefs deben de tener una enorme cantidad de fans nuevos gracias a Taylor Swift, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es realmente notable. Yo creo que este es el punto en el que, o sea, ya llevaba un rato haciendo música, pero era una estrella adolescente. Sí, justo te digo, ¿no? como de este entorno donde las Helenas Gómez y las Arianas Exacto. Grandes decía donde Kanye West puede pararte de decir, no es justo que le hayan dado a ella un Grammy cuando se lo merecía Beyoncé, ¿no? Pero ya nunca supimos qué hacía Kanye West en este momento. Al presidente del programa, vemos. Exacto. Pero sí, o sea, quizás si Kanye intentara algo así con la Taylor de ahorita, estaría en un problema grande. Lo taclean las fans primero. De hecho, las fans han logrado cosas impresionantes. Le ganaron, por ejemplo, una batalla legal a Ticketmaster, que sí. es un monstruo de los monopolios. Y es impresionante. Esto solo es como un punto de despegue, ¿no? O sea, como que pensando como la analogía sería como estos cohetes que tienen fases. Sí. Aquí estallaba la segunda fase que le ayudaba a salir de la atmósfera. Pero ya era muy ubicable, ¿no? Sí, o sea, ya era muy ubicable, pero este fue el momento de ¡boom! Sí. Taylor Swift es una... Pero curiosamente no era la mujer cantante más famosa de este año. Y de hecho... bueno, a ver, échale y... ¿No? Que digo, yo no estoy seguro que Taylor Swift haya sido una niña Disney, pero la que sí estoy seguro que fue una niña Disney fue nuestra otra cantante exitosa, desmadrosa del año 2014. Que es Miley Cyrus. Miley Cyrus, que de hecho el disco lo saca en 2013, pero se vuelve el fenómeno de 2014, particularmente con su canción Wrecking Ball. Sí, te digo que yo para este momento ya la ubico un poquito mejor de cómo venía. Ajá. O sea, seguía todavía siendo... Bueno, ella se vuelve famosa por la sitcom, ¿no? Por el programa de televisión de Hannah Montana. Sí. ¿No? Y llevaba un tratando de salirse de fui cantante de una serie de televisión y tengo mi propia carrera. Sí. Y con este disco, estas canciones, se presenta como pues la encarnación de la chica desmadrosa, sexosa, ¿no? Haciendo referencias a las drogas. Sí. ¿No? El video de Wrecking Ball se volvió icónico, en el que sale desnuda balanceándose en una bola demoledora, ¿no? Tirando una pared, ¿no? Estaba todo el momento, ¿no? Todo lo que hacía salía en los tabloides, era como la Britney de 2014, ¿no? Tienes razón, Taylor Swift no fue una chica Disney, pero tenía apariciones como esporádicas. Pero Miley Cyrus, pero además era fuertísimo porque de ser Hannah Montana, donde salía su papá, termina peleándose con su papá a nivel público, no sé, o sea, el caos que significaba la figura de Miley Cyrus en ese momento era... Pasó a hacer canciones sobre
llego a la fiesta, me echo una una línea de cocaína y fiestamos toda la noche, ¿no? Sí, después, un poco después de esto, unos años después de esto, empezó a hacer cosas muy interesantes con los Flaming Lips y hizo algunos covers de Blonde y así, Sí, pero esta época es recordada por... Sí, yo creo que hasta Miley Cyrus ha de pensar que esta época fue, ha de decir, híjole, ¿por qué? No debí de haber hecho eso. Exacto, ¿no? Sí. Es como cuando te encuentras una foto tuya en Facebook de hace 15 años y dices, ay, pero qué estúpido soy. Yo creo que... No, iba a decir, yo creo que yo no tengo fotos así, pero tal vez ustedes... Claro que me sí, conocen, yo las tengo. Sí, claro, déjalas ahí. No, bueno, Miley Cyrus, vergüenzas. Bueno, de hecho, aquí en México hubo un escándalo de Miley Cyrus, no sé Sí, si caray. recordarás, pero ella estaba de gira y hubo un evento en el que alguien le lanzó una bandera de México en su concierto. Y no estoy seguro exactamente qué hizo, porque nunca vi el video, pero creo que se pasó la bandera de México por el trasero o algo así. Y los mexicanos, ¿no? Amapatrias, se rasgaron las vestiduras y la querían exiliar del país y no sé qué. Y, entonces, así de grande era Miley Cyrus, ¿no? Que hacer una estupidez en un concierto en México fue un tema de debate nacional. Fíjate que me acabo de acordar que yo vi a Miley Cyrus después, muchos años después. ¿Ah, sí? Sí, fue muy fuerte, porque, bueno, evidentemente ya había pasado esto, Ajá. o sea, esta época, Ajá. y la morra no podía parar de llorar en el escenario. Oh, Se bajaba a ratos, la tenía que abrazar su mamá. oh. Sí, sí, o sea, esto de la fama infantil no es Sí. para nada bueno. Pues sí. Este año no fue tan exitosa, pero también tuvo sus muy buenas canciones en el Hit Parade. Hay otra chica que sale que yo creo que también tuvo mucha influencia en los siguientes 10 años cómo se presentan Sobre todo como estilísticamente, ¿no? sí, exacto, a las cantantes, la línea entre cantante pop y cantautor, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y es una cantante neozelandesa llamada Lorde. Ajá, Lorde. ¿Es Lorde o Lorde? Yo creo que es Lord, Ok. pero no estoy seguro. ¿No? Que saca su disco Team, ¿no? En el que está su canción Royals, que además de todo, es una canción que critica mucho los excesos que lleva produciendo el mundo del espectáculo de 2008 para 2014, ¿no? Los últimos 5 o 6 años de la música pop, ¿no? Critica todo este excesos y materialismo, ¿no? Y pues nos presenta esto una chica, a mí me parece muy inteligente, muy honesta, y que yo la defino como la generación de las cantautoras deprimidas. Sí, puede ser. Bueno, o sea, no sé, yo supongo que esto no es del todo nuevo, pero sí ya empieza el pop a abrirle la puerta a una faceta un poco más reflexiva, ¿no? Ya no Exacto. necesita ser exactamente insulso, pero puede seguir siendo pop consumible a gran escala. Exactamente, ¿no? Pero pues eso, ¿no? Ella tendría estas canciones más introspectivas, más personales, ¿no? Era importante que eran sus canciones de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, había otras chicas en ese movimiento, ¿no? Puedes pensar en Lana del Rey, por ejemplo. Y eventualmente esto nos llevaría a Billie Eilish, Olivia Rodrigo, ¿no? Chicas donde es muy importante su autenticidad y Sí, exacto. O su sea, experiencia personal. Chappell Roan, ¿no? Chappell Roan, sí. Justo. Puede indicarnos también una postura social alrededor de la figura de la mujer que se está transformando, ¿no? Sí, donde es más valioso escuchar estas... que hay un mercado que se dice, vale la pena escuchar estas historias, ¿no? Sí. Porque siempre ha habido un desprecio a lo que le gustan a las chicas adolescentes y creo que esta ha sido como la respuesta ¿no? Sí, además siendo el mercado muy dominado por la postura feminista en este momento, Ajá. en literatura, en música y en variedad de medios, por supuesto que se empieza a explotar la figura de la mujer, ya no por bonita, ya no por, ¿sabes? Sino por su autenticidad, Sí. por esto que mencionaba. Sí. A mí el próximo disco que va a sacar Lorde, que se llama Melodrama, Ajá. tiene un par de canciones que me encantan. Tiene una que se llama Liability, que es como su baladita. Ajá. Esa es así como la canción de chica cantautora deprimida. Ah. Es la canción para mí. Y yo soy muy de Billie Eilish, fíjate. Mira, pues bueno, Sí. cuando lleguemos a Billie Eilish, que también es parte de esta línea de... Sí. Entonces, hablando de deprimirse y música, Uf. voy a cambiar el tema dramáticamente, pero vamos a seguir con de música y hablar de cosas tristes. Ok, eso es lo mío, fíjate. En 2014, bueno, ya había Y- ya la veíamos venir, había pasado un par de años antes. El músico rockero, leyenda latinoamericano
Gustavo Cerati tuvo un accidente durante un concierto, si no me equivoco, en Venezuela, donde se desfalleció en el escenario. No, ya había terminado, ya había... No fue en el escenario. No, Ok. no fue en el escenario. Ok, después de un concierto. Pero el hecho es que entra en un coma y pasa 1 o 2 años en coma, Yo creo que uno. por lo menos, ajá. Ajá. ¿No? Fue una tragedia. En Argentina fue un evento, primero que nada, tuvo un movimiento de traigan a Cerati de vuelta a Argentina porque estaba en un hospital en Venezuela. Sí. ¿no? Sí. Y bueno, ¿no? Eventualmente llevan a Cerati como si fuera reliquia, ¿no? Lo transportan en avión con todas las equipo médico posible para poder llegar sano y salvo a Buenos Aires. Y se vuelve un evento de que hay una discusión entre los fans. En este punto, Cerati ya está muerto, ya presenta una muerte cerebral. Sí, o sea, sabíamos que Cerati no iba a volver. Exactamente, ¿no? Pero la gente está diciendo, no, pero el corazón sigue operando, está biológicamente vivo, ¿no? Y era como, pero ¿para qué? ¿No? Y hubo esa discusión sobre desconectar o no desconectar a Cerati y fue muy fuerte. Yo recuerdo como una discusión, probablemente la vez en la que en Latinoamérica más se ha discutido el tema de la eutanasia. Sí, yo trato de recordar cuándo me enteré de la muerte de Cerati, pero no me llega a la cabeza, pero me acabo de acordar de una cosa que sí hice. Ujú. Yo acababa de comprar el Fuerza Natural, que es el último disco de Gustavo Cerati. Ok. Y no sé si lo acababa de comprar o lo compré poco después, no estoy seguro. Pero lo regalé. Mm, Y me dije que nunca iba a escuchar ese disco hasta que yo sepa que soy un viejo y estoy por morir. ya. Voy a escuchar el último disco de Gustavo Cerati. Ok, no. Me lo estoy guardando. Ok. No, Sí. no, vale. Interesante, sí, porque sí, o sea, sí fue un momento muy duro como generacional, yo creo. Sí. O sea, yo era una cosa que sabía que estaba pasando, ¿no? O sea, que mi familia, mis papás sabían que Cerati estaba en coma, ¿no? No, y bueno, Y que había gente afuera del hospital, ¿no? Entre la gente que estaba diciendo, por favor, desconéctelo, a la gente que estaba rezando por un milagro. a mí en lo personal, además, el Soda Stereo siempre me representaron muchísimo en mi juventud. Entonces, Ujú. sí recuerdo la muerte de Cerati con algo de amargura, fíjate. Pero, y antes de pasar a la política, quisiera tocar un último tema, así de las cosas más, tratar de hacer algo más light después de eso. Ajá. Y fue que 2014 también fue año de mundial. Fue el mundial de Brasil. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, un mundial memorable por un par de situaciones. Sí, una para los mexicanos y otra para el mundo. Una para los mexicanos, una para el mundo y una en particular para los brasileños. Ah, sí, bueno. Que uno jamás habría imaginado esto, pero este mundial se da en el contexto del gobierno de Dilma Rousseff. Se critica duramente, pues esto, invertir dinero público en el Sí, desarrollo del mundial. sí, fue una cosa un poco ridícula. Ajá. Además, la infraestructura quedó rebasada. Entonces, por ejemplo, hubo gente que se tuvo que hospedar en cruceros Oh. y luego bajar a tierra en las mañanas a los partidos. Híjole. Y esto se da en medio de una cantidad de protestas civiles muy grandes. Sí, Cosa sí. rara, porque uno pensaría que Brasil, fútbol. Sí, que los brasileños dijeran, pues es por fútbol, vale la pena, ¿no? Pero bueno, había una fe un poco ciega en que Brasil tenía un potencial muy alto de ganar. de ganar el mundial y con eso paliar un poco el efecto. Sí, toda la controversia que había Claro. ocurrido de ese mundial Este- iba a desaparecer porque Brasil iba a ser campeón del mundo una vez más. Y pues nada, ¿no? Bienvenidos al mundial en el que nada puede malir sal. No, bueno, es un mundial que nosotros como mexicanos recordamos muy dolorosamente porque México se califica por primera vez en su historia a través del repechaje. Es decir, tiene que. O sea, está haciendo Sí, una muy al mala. mundial, sí. Sí, hace una muy mala calificación y va a dar a un partido de repechaje contra Nueva Zelanda Ajá, con el sí. Piojo Herrera como técnico. Ajá, sí, claro. Pero el Piojo Herrera levanta el equipo y de hecho el debut de México contra Brasil es muy bueno. Creo que fue contra Camerún, pero el partido contra Brasil es muy bueno. Le ganan a los croatas de Luka Modric, que eso ya pintaba bien. Y avanzamos al otro partido. Nuestro eterno Cuarto partido, sí. nuestro eterno cuarto partido que era contra Holanda. Y le hace México un partidazo a Holanda. La verdad es que, bueno, hay un par de situaciones desafortunadas.
Y luego el momento que recordamos Que todos los amantes del mexicanos fútbol. que estábamos vivos en 2014. Arjen recordamos. Robben llega al área, Márquez le cierra el paso con la pierna y Robben se tira un clavado y lo marcan como penal. No, que se tiene un clavado además, según yo recuerdo, afuera del área de penal. No, está dentro, ¿Está está, dentro, dentro? está casi en la línea. De Ok, sí, que yo tenía estas... pero el clavado es ridículo, ¿sabes? Los memes de Robben abriendo los brazos. Sí. Güey, hubo hasta piñatas de él en la posición de como paso de bailarina de ballet. Sí, no sé si todavía, pero en la lista de las personas más odiadas por México debe estar Robben en algún lado, en el top 10. Sí. Y nada, pues echan a México con un penal que no era. Y los mexicanos, hasta el día de hoy, seguimos amargados al respecto. Sí, porque además en esa empezó ganando México, ¿no? O sea, había esperanza. Pero bueno, si hablamos de trauma generacional... sí, pues bueno, el asunto es que los brasileños logran pasar después de echar a Chile, que le hace un partidazo a Brasil, y a Colombia, que le hace un partidazo a Brasil, y llegan a semis contra Alemania. Una Alemania discreta, pero que tenía un listado de nombres increíbles. Todavía se dieron el lujito de romper el récord de Ronaldo Nazario de goles en mundiales con Miroslav Klose. O sea, les rompió el récord en su casa. ¡Wow! No sé si contra Brasil, me parece que no. ¿Que ya lo había roto? Sí, me parece que ya lo había roto. Ok. Pero la cosa acá es que pues hay una expectativa de que va a ser un partidazo, de que está más o menos parejo. Son equipos fuertes. Son dos históricos, están en casa los brasileños. Y ocurre una maldita desgracia. O sea, nadie lo vio venir. Yo me acuerdo que lo estaba escuchando narrado por Jorge Valdano, que fue un delantero argentino. Y el tipo estaba, ¿sabes? Casi pidiendo que alguien parara eso. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo estaba en Alemania. Uf. ¿No? Mi hermana ya estaba haciendo el postdoctorado en Alemania, en Berlín en ese entonces. Y estábamos de visita. Y fuimos a un beer garden a ver el partido. Ajá. Y no estoy así como los exactos, pero recuerdo mi madre contaba que en algún momento ella se distrae y dice, ¿esa fue una repetición? No, eso fue otro gol. ¿No? Porque empiezan a caer los goles uno tras otro. Y además varias veces era la misma jugada. Sí, un pase largo a la izquierda que retrasaban, bueno, izquierda o derecha que retrasaban al centro y terminaba en gol. Sí, a ver, fue un 7-1, ¿no? Ajá, 7-1. Había gente llorando en las gradas, había personas que no sabían, no podrían creer nunca, ¿no? Si les hubieras anticipado lo que iba a pasar. Y lo cierto es que te garantizo que si llevas al Toros Neza del 97, güey, no le mete los 7 goles a Alemania, ¿sabes? O sea, lo que pasó fue un accidente, o sea, eso no ocurre en el fútbol solo por superioridad. Sí. Probablemente, pienso, ¿no? La selección brasileña tenía demasiada presión a cuestas, Claro. Sí, yo creo que más un tema sintomático de dónde estaban emocionalmente que de la distancia futbolística entre las dos selecciones. Claro, no, bueno, fue una cosa traumática. O sea, mira, yo recuerdo el partido siguiente, la otra semifinal, que creo que fue... Argentina contra Holanda. Que fue un partido horrendo, de que nadie quería atacar, o sea, que todo el mundo quedó... O sea, deja tú los brasileños, hasta los otros equipos quedaron así como... ¿Traumatizados? ¿Qué acabamos de ver? ¿Cómo pasa esto? Sí, porque además creo que se quedó a un gol, o si Brasil no hubiera anotado, de empatar la peor goleada en un mundial. ¡Órale! Que ese es un récord muy malo para una selección como Brasil. ¿no? Claro. Y nada, la consecuencia de esto, pues yo creo que Brasil no se vuelve a levantar después de, o sea, históricamente. No ha sido el mismo. No fue el mismo jamás. Y dos, Alemania, no sé si tal vez por un tema de ego o algo, pero el siguiente mundial paga. Sí, hace un mal mundial el 18, sí. Y de hecho no ha logrado refrescar su generación después. Este fue el último gran momento luminoso de Alemania. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, que es ya política. Pues sí, ya política, vámonos. A cosas más tristes todavía. Ok, ¿te parece? Vámonos con la internacional y luego vámonos. Sí. Solo hay un evento en la política internacional que quería mencionar este año, porque ha sido muy importante en lo que vamos de los 2020s. ¿No? O sea, este evento que ocurre en 2014 es fundamental para la política internacional de los últimos 3 años, ya casi 4, que fue que en 2014 el gobierno ruso, dirigido por Vladimir Putin, se anexa la provincia de Crimea en Ucrania. Se anexa es un verbo muy tenue para la acción real, pero se anexa unilateralmente con ayuda de su ejército. Sí, exacto. Ok,
hay que entender un poquito de contexto, ¿no? La península de Crimea era un lugar que era históricamente ruso. Pero cuando se forma la Unión Soviética en los años 20, pasa a manos de la administración de la República Socialista de Ucrania. Cuando se cae la Unión Soviética, se vota por si no hay una votación y la gente de Crimea dicen queremos seguir siendo parte de Ucrania. Y pues ahí quedó, ¿no? Y durante muchos años no fue problema. En 2010 es cuando Vladimir Putin empieza a tener gran poder en Rusia y se vuelve esta figura totalitaria. Ucrania también tenía un dictador que se había robado varias elecciones y era un asco de persona y un corrupto y le hacía negocios a todos los oligarcas rusos, ¿no? Entonces, daba igual que Crimea, que es un lugar muy importante para la marina rusa. Entonces, el gobierno ucraniano siempre le permitía a Rusia hacer lo que quisiera con Crimea. A principios de 2014 hay un movimiento prodemocrático en Ucrania y derrocan a este presidente dictador. Y de pronto a Rusia le importa muchísimo tener control sobre Crimea, ¿no? Y entonces Vladimir Putin envía, todo indica que infiltra a soldados a Ucrania ilegalmente. Sí, paramilitares, ¿no? Ajá, paramilitares, los cuales inician una revuelta, lo cual le da la excusa de decir, es que son gente prorrusia que se sienten explotados por los ucranianos, vamos a intervenir en pro de los rusos que viven en Crimea, meten a sus tropas y luego dicen, vamos a hacer un referéndum. ¿Quién vota porque, no, aún con los tanques en la calle, quién vota porque Crimea se vuelva parte de Rusia? Muy bien, todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, tengo que hacer un pequeño señalamiento aquí. Me da un pánico que se pueda disponer administrativamente de los territorios de esa manera. Pienso en el tema de, le vamos a ceder Hong Kong a Inglaterra por 100 años, no sé. Ajá, sí. Y luego lo va a devolver y es como, pero eso evidentemente va a salir mal. Y un poco como esto, si Crimea es Ucrania mientras los intereses de los dos estén alineados, pero ya no están alineados, bueno, pues ojalá la gente que vive ahí no sufra mucho. Sí, bueno, pero es que es lo que han hecho toda su vida, o sea, ¿no? O sea, eso de, nuestro primo del rey de Bélgica quiere una colonia, ¿qué te parece si todos juntamos un cachito de África y se lo regalamos? Sí. Aquí tienes, primo, te presentamos el Congo, ¿no? Sí. Pues es la expresión del siglo XXI del colonialismo. Sí, completamente. ¿No? O sea, es un desprecio total hacia la vida inmediata, que es la que uno vive, ¿no? La vida del ciudadano, la vida de veras, desde un tema de poderes. Sí, de pintar rayas en el mapa, ¿no? Sí, porque además me imagino que la anexión, guiño, guiño, no provocó una respuesta inmediata. Sí, exactamente. Fue mucha. O sea, fue tan definitiva la forma en la que entró militarmente a Crimea que no. Y Ucrania no estaba preparada, ¿no? O sea, no tenía el ejército, no tenía la fuerza militar para. ¿No? Pues aprovechó muy bien estos 10 añitos. Sí, Ucrania pasó 8 años preparándose para la guerra. Sí, es evidente. Pero sí, eso estaba pasando internacionalmente, me parecía muy importante tocar ese tema, pero tenemos un tema importante que tocar en México, ya habíamos hablado de Enrique Peña Nieto, habíamos hablado del año pasado de su pacto por México, de cómo lo estaba usando para, pues tenía básicamente tener todo el Congreso de su lado, ¿no? Porque tenía alianza con PAN, PRI, PRD, estaba imparable, ¿no? Y entonces aprueba varias reformas importantes. Quiero hablar de dos importantes. Hay una reforma educativa que fue muy importante en su momento. De hecho, estaba interesado interesado entre comillas en cambiar la educación en México, entre comillas, que manda a arrestar al Bester Gordillo. Cierto, es ese momento, ¿verdad? Sí. Y eso pues es parte de todo el proceso en el que lanza esta reforma a la educación, que fue muy criticada por ser una reforma que se centraba en la calidad de la labor de los maestros. Un poco desplazar responsabilidades hacia actores que están atados de manos, o sea, que son que su deficiencia o su mal actuar es la consecuencia de un aparato roto que los empuja hacia allá. Y de pronto nos encontramos con que había que evaluarlos, apretarlos y despedirlos si no era... Sí, bueno, es que, por ejemplo, mira,
tú eres dueño de tú eres dueño administrador de un café, ¿no? Ajá. Trabajas, tienes empleadas. Sí. No, imagínate que un día llegas con tus empleados y le dices, mira, vamos a mejorar el servicio en este café, lo cual significa que les voy a bajar 20 pesos ¿Sueldo? de su sueldo por cada vez que por cada vez que un mesero, un cliente se queje. Y una de ellas te dice, ok, ¿y si algo hago bien? Nada, ¿no? O sea, ese era el gran problema de esta reforma, que tenía toda esta lista de sistemas de cómo castigar a un maestro por ser malo, pero no tenía nada para recompensar a un maestro por hacer las cosas, Sumándole Ajá. el hecho de, vamos a la metáfora que acabas de usar, es como si además les dijera, tienen que hacer su trabajo excelente o va a haber castigos, pero no les voy a dar las herramientas para que lo hagan Ah, sí, excelente, ¿no? exacto. Por cierto, la máquina de capuchino sigue descompuesta. Ajá, exacto, no hay cucharas. Sí. Entonces hubo mucha discusión al respecto, hubo un movimiento muy fuerte de los maestros y ya vamos a ver que tuvo consecuencias importantes que estuvieran tan alborotados y politizados los grupos y sindicatos de maestros en este 2014. ¿Bajo qué argumento se hace esto? ¿Eh? ¿Bajo qué argumento se hace esto? ¿La reforma? Las reformas, o sea... Bueno, o sea, Peña Nieto hace el pacto con México y dice que va a cambiar todo en México, ¿no? Y es algo que a mí me frustra mucho porque Calderón había hecho una reforma educativa. es verdad. ¿No? En 2010 él hace su reforma educativa en la que cambia los planes de trabajo, los planes de estudio, cambia no pasa, cambia de sistema didáctico, así, de teoría didáctica, y en 2013 apenas están poniendo en práctica lo que llevaban 4 años trabajando en reformar, y este cuate dice, no, vamos a reformar la educación otra vez, ¿no? Y es como, güey, la educación, necesitas una generación para saber si algo si funcionó, ¿no? Sí, que además hablabas de estas personas que se prepararon en estudios para adaptarse a esta primera reforma y que para cuando salen ya es obsoleta. Sí. ¿No? Entonces fue como, fue una necesidad de decir, mira, yo ya cambié las cosas. Ajá. Cuando, ¿no? O sea, claro, porque todos los cambios tienen que caber en mi sexenio, ¿no? Sí, justo. Es un mal muy grande de esto de las administraciones ráfaga. ¿No? Y la otra que fue muy importante fue la reforma energética, ¿no? Bueno, también fue importante porque fue la primera vez que López Obrador se manifiesta como una figura importante de oposición, porque para él el tema del petróleo es muy importante como buen tabasqueño, Sí. ¿no? Para él, donde las concesiones de Pemex son tan importantes, la idea de meter capital privado a Pemex le parecía un sacrilegio. Y entonces organiza una oposición muy violenta en las calles, no en el Congreso, porque de nuevo ha perdido mucho poder en el PRD en ese momento. Sí. Pero esa es la razón, no sé si ustedes recuerden, pero antes de 2014 no había gasolineras que no fueran de Pemex. Todas las gasolineras tenían el logo de Pemex y no había alternativas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y este fue el momento que eventualmente abriría la creación de concesionarias privadas de gasolina, ¿no? Y eso, por lo menos a mí siempre, durante muchos años me sacaba muchísimo de onda. Sí, porque teóricamente siempre nos han vendido que somos un país petrolero, no así un país refinador, ni Ajá, nada, no, pero el petróleo es parte de la identidad, incluso sí. del mito mexicano moderno, ¿no? Exactamente, desde mi general Cárdenas y la expropiación petrolera. Exacto. Sí, parte de estos argumentos que después Obrador explotaría a su favor. Sí, digo, o sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero a mí sí me sacaba mucho de onda no ver gasolinerías que no fueran de Pemex. Sí, o sea, sí. Era un momento muy bizarro en la vida. Pero bueno, Ulises, te tengo una mala noticia. A ver, cuéntame. Hay un tema de 2014 que no hemos mencionado, Ok. que es muy importante para el año. Fue un tema que marcó al 2014, que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y a mí como persona con ambiciones periodísticas me marcó mucho en mi vida. Estoy hablando de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es un tema muy duro y la verdad es un tema en el que yo le tengo tengo una conexión muy importante en mi vida personal. Y lo que te quiero proponer es que dejemos por hoy 2014 y lo que quiero es que la próxima semana vamos a hacer un especial Ayotzinapa.
Vamos a hablar de 2014, 2015, 2016, pero cómo fue dándose ese evento, del que yo puedo hablar horas. Entonces, quisiera dedicarle el próximo programa solo a hablar de este caso, porque a fin de cuentas nos siguen faltando 43. Sí, es un momento que también marca socialmente al país de una manera brutal, ¿no? Uh-huh. Sí, vale la pena hacer esa parada. Perfecto, pues bueno, eso ya será la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado esta primera parte de 2014. Hasta la próxima semana, les deseamos un buen día, tarde, noche o el momento en que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.